by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hey, 'cause I'm a hot air balloon, I can go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'll clap along if you feel like a room without a roof now. Because I'll clap along if you feel like happiness is the truth now. Because I'll clap along if you know what happiness is to you. Because I'll clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, well give me all you got and don't hold back. Yeah, well I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'll clap along if you feel like a room without a roof now. Because I'll clap along if you feel like happiness is the truth now. Because I'll clap along if you know what happiness is to you. Because I'll clap along if you feel like that's what you wanna do. Bueno, vamos a dar 4 minutitos más y hay 35. Empezamos. Siempre se puede. El poder está en tu mente. Tú puedes conquistar lo que quieras. Vamos a esperar a estas que les cuesta madrugar.
puede. El poder está en la mente. Si quieres, tú puedes conquistar el continente. Siempre se puede. El poder está en la mente. Si quieres, tú puedes conquistar el continente. No te detengas al perseguir tus sueños, porque eres el dueño de todos ellos. No te frustres si notas que nada consigues, porque más temprano que tarde verás cómo eso fluye. Sigue, sigue, solo enfócate en el destino. Sigue, sigue, tu fe abrirá los caminos. Siempre se puede. El poder está en la mente. Si quieres, tú puedes conquistar el continente. Siempre se puede. El poder está en la mente. Si quieres, tú puedes conquistar el continente. Conquistar el continente. Conquistar el continente. Siempre se puede. Siempre se puede. Si quieres, tú puedes. Si quieres, tú puedes conquistar el continente. Bueno, vamos a explicaros un poquito en qué consiste esa dinámica grupal. Y entonces, es una dinámica donde vamos a aprender a dominar los miedos. Va a ser unas clases eminentemente prácticas. Empezamos hoy, 15 de octubre, y vamos a reunirnos cada sábado de 11:30 a 1 cada 15 días. Es decir, un sábado sí, un sábado no. En cada clase vamos a estar hora y media con... Os voy a dar un poquito de teoría para que entendáis las prácticas que vamos a hacer después, pero va a ser eminentemente práctico. Y una vez acabemos las clases, seguiremos nuestros retos, nuestros ejercicios, nuestro training en el grupo exclusivo VIP y secreto que tengo en Telegram, donde solamente estaréis las participantes de este programa grupal. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya son y 35, así que vamos a dar inicio a la clase. Como sabéis, esta clase se llama Domina tus miedos. Y para los que no me conozcáis, soy Mar Riguero, creadora de la Escuela Zoica Alto Rendimiento y también creadora del método Stopfobia. Por eso esas clases, con este método ya he ayudado a decenas de mujeres a superar sus miedos. Me llaman impulsora de cambios. ¿Por qué? Porque cojo los miedos de estas mujeres y los transformo en impulso para que consigan los sueños y las metas que desean. ¿No me crees? Bueno, pues me irás conociendo estos días y veremos más cositas que te darán la razón o no. Iremos viendo. Muy bien. Antes de empezar, quiero contaros una fábula, pero más que contárosla, yo creo que os voy a compartir un vídeo. A ver si me deja ampliarlo. Y vamos a ver un vídeo sobre superación personal de miedos. Pero un momentín, que os voy a dejar de compartir. Y ahora os voy a compartir la otra. A ver si la encuentro. Un segundín. Que vamos a ello. Venga, ahora sí, que lo veis, lo voy a ampliar. Y quiero que escuchéis esta fábula.
A ver, me comentáis que veis, ¿habéis visto la imagen congelada? No sé si quizás sea la conexión, que no tengáis buena conexión. Ahora, bueno, vale. Ahora soy yo, que es la zona en la que estoy Vale, vale. Muy bien. Bueno, Perdona. no pasa nada. Este es una fábula para dejaros, o sea, para haceros entender que el miedo muchas veces, ¿no? Es un miedo irracional, que os lo he explicado muchas veces con el tema de las fobias, ¿no? Que lo que le pasaba al león, ¿no? Que se acercaba al agua, se veía su reflejo y él mismo se asustaba de su reflejo. Esta fábula puede tener dos visiones. Una, que este león tenía muchísimo miedo y que solamente se dejaba llevar por lo que su mente le decía, que tenía alguien ahí delante que le podía atacar, que le podía hacer daño, los miedos que lo que nos contamos nosotras mismas en la mente, ¿no? Pero también puede tener la lectura de que a veces tenemos miedo de nuestra propia grandeza. O sea, confiad más en vosotras. Cada una de nosotras tenemos que confiar más en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, en todo lo que somos capaces de hacer, porque muchas veces no creemos en todo lo que somos capaces de hacer y nos dejamos llevar por esos pensamientos que tenemos en la mente. Voy a volver a compartiros pantalla. A ver, para seguir con la presentación, porque os voy a ir explicando un montón de cosas, pero me gusta que vayáis viendo cositas, porque a veces es mucho mejor ver lo que... A ver si me deja. Sí, sí me deja. Vale. ¿Veis? Este, por ejemplo, es una foto de un gatito, pero él se cree un león. Él se ve muy fuerte, es todo lo contrario de lo que hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, el miedo es el mayor asesino de sueños. Cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos negativos, por nuestro miedo, eso nos impide hacer lo que realmente nos gusta, lo que queremos hacer, afrontar cosas que a lo mejor si no tuviéramos miedo seguro que haríamos, incluso a veces ser nosotras mismas. Como sabéis, el cerebro tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos se dedica a una zona de nuestro cerebro. El izquierdo es el de la razón, es decir, el que se rige por la lógica, el control, las matemáticas, la ciencia, es analítico, las estrategias y la realidad. Y el derecho es el de la creatividad, el del arte, los deseos, la felicidad, la imaginación, la música, el amor, la paz, la libertad, la intuición, que a veces no escuchamos nuestra intuición. ¿Verdad? ¿Os suena? ¿A que sí? Bueno, como sabéis, tenemos, según los psicólogos, 6 emociones básicas. Pero el modelo Plutchik amplió estas emociones básicas con otras. Estas emociones básicas, las 6 primeras, son la felicidad, la ira, la tristeza, el miedo, que por eso estamos aquí, sorpresa y disgusto. Pero Plutchik elaboró un modelo circular bidireccional ampliando estas emociones básicas con anticipación, alergia, confianza y asco. Así que, en total, 10. ¿Qué pasa con estas? ¿Por qué se llama bidireccional? Luego os lo voy a contar, porque estas emociones, si veis aquí, por ejemplo, os fijáis en el de color lila, que empieza por aversión, luego va a asco, por aburrimiento. En el lado contrario tiene admiración, en color verde, confianza y aceptación. Es decir, que puedes ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo cuando sufres una emoción, cuando sientes algo, ¿no? Pero todo esto, ¿dónde se fragua? Pues en nuestro sistema límbico, ¿no? El sistema límbico tenemos el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Dejadme deciros que en la combinación de las emociones que hemos visto antes, si combinan varias, puedes lograr otras emociones, ¿no? Porque no siempre las emociones son puras. Muchas veces, por ejemplo, el estado de alarma
es una combinación entre miedo y sorpresa. La desesperación es una combinación entre miedo y tristeza. Me estoy centrando en las combinaciones de miedo porque estamos hoy aquí. Hay muchísimas más combinaciones, pero nos vamos a centrar en esas. Por ejemplo, cuando sentimos culpa, es una mezcla entre miedo y alegría. Aunque os parezca mentira, sí, está también la alegría, porque hiciste algo en el pasado que a lo mejor te sentó bien, o te sentiste satisfecha, pero por otro lado sientes un poco de miedo porque sabes que en el fondo no era lo correcto o no te sientes a gusto con esa acción que hiciste, pasado el tiempo y sientes culpa. La vergüenza es una combinación entre miedo y asco. La ansiedad es una combinación entre miedo y anticipación. Yo siempre digo que vivir en el pasado es cuando tienes depresión, ¿no? Y cuando tienes ansiedad es que vives en el futuro, pero no solo que vives en el futuro, sino que te anticipas a lo que puede pasar y además no lo controlas. Esa falta de control es la ansiedad, esa falta de control sobre el futuro. Las emociones ni son buenas ni son malas, simplemente son necesarias y se activan instintiva e inconscientemente para generar los comportamientos que aseguran nuestro bienestar. Cada emoción y todas las combinaciones que os he comentado y otras pueden generar diversas conductas de supervivencia, como por ejemplo la defensa, ¿no? La protección, la huida, generada por el miedo y el terror. Ante una situación amenazante que valoramos como peligrosa, reaccionamos con miedo, respondemos con una huida, intentamos escapar de esa situación para estar a salvo. Por eso las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias para protegernos, para sentir lo que necesitamos en cada momento. Volviendo a la diapositiva que tenéis en pantalla, el sistema límbico es el encargado precisamente de estas respuestas emocionales y de nuestro comportamiento. El hipotálamo, además de las respuestas emocionales, participa en la regulación endocrina. ¿Qué quiere decir eso? Pues son las respuestas sexuales, la liberación de hormonas antidiuréticas y la oxitocina. ¿Qué os suena la oxitocina? O la regulación de la temperatura corporal, también se encarga de esto. El hipocampo nos ayuda a conservar y a recuperar recuerdos y es la forma de entender las dimensiones espaciales. La amígdala. Ay, la amígdala la llamamos Juana la loca, porque es esto que tenemos aquí detrás, ¿no? Y que nos va diciendo, no hagas esto, uy, te va a pasar lo otro, te anticipa el peligro, ¿no? Es la que ayuda a coordinar las respuestas emocionales al entorno, a lo que percibimos. Juegan un papel importante en el miedo y en la ira. ¿Por qué? Porque es la que te va hablando, es el diablillo que tenemos aquí detrás que te va diciendo, te va a pasar algo, no hagas esto, uy, si coges el coche igual tienes un accidente, uy, si coges un avión igual te estrellas, uy, hablar en público se van a reír de ti porque no lo haces bien, ¿no? O la ira, ¿no? Que te dicen algo que tú te sientes atacado y entonces, ahora le voy a decir tres frescas y me voy a quedar a gusto. Pues se habrá creído. Esto es el impulso que nos hace actuar a través de la amígdala. La corteza límbica es la que impacta en el estado de ánimo, la motivación y el juicio. Es decir, haciendo un resumen de lo que os he contado, el miedo se activa por una respuesta de la amígdala que tenemos aquí detrás, seguida del hipotálamo, ¿no? Que es lo que es el que nos hace tener las respuestas emocionales. Cuando la amígdala estimula al hipotálamo, se activa una respuesta de lucha o de huida. Somos muy valientes. Nos enfrentamos y si nos da miedo, pues huimos, nos escapamos o lo evitamos. El hipotálamo envía unas señales a las glándulas suprarrenales para que segreguen adrenalina y cortisol. ¿Os suena, no? Cuando tenemos los niveles muy altos de adrenalina es que estamos súper valientes y cuando tenemos los niveles muy altos de cortisol es cuando tenemos miedo y no actuamos. Lo que provoca cambios físicos como ritmo cardíaco, alteración de la frecuencia respiratoria, glucemia o transpiración. Tus sistemas esenciales empiezan a cerrarse, como la digestión, ¿no? ¿No te pasa que cuando tienes miedo a veces se me cerra el estómago, ¿no? O la garganta, me queda la boca seca, es que tengo la boca seca, se me cierra la garganta, no puedo hablar. También la sangre se aleja de tus extremidades y a veces pues tienes hormigueos en las manos, en los pies, no te responde, ¿no? Como tú quieres. O las pupilas se dilatan, no tienes miedo que abres los ojos mucho y se dilatan, ¿no? Los músculos se contraen, que tienes aquella tensión a veces en los brazos, en los hombros, ¿no?
y el sentido arácnido hormiguea por todo tu cuerpo, se disparan todos los sentidos de tu cuerpo, ¿no? Contadme, ¿os suena todo esto? Ahora encontráis la relación del cerebro con todas estas respuestas, ¿verdad? Pero, ¿qué estimula al cortisol, no? ¿Qué es lo que estimula a que actuemos de una manera o de otra, que sintamos miedo, a que, ante determinadas situaciones, ante determinados entornos, ¿no? Pues estos estímulos que están provocados por el miedo se adquieren por diversas vías. Una, por ejemplo, es por la cultura, ¿no? La cultura que tienes en el sitio donde vives, pues lo que te han enseñado, pues a lo mejor te han dicho, no sé, vives en algún sitio donde está mal visto o da miedo el meterse en una casa abandonada porque en las casas abandonadas hay espíritus y tú te has criado en un entorno donde se dice eso y toda la gente piensa lo mismo y entonces tú por la cultura que tienes crees que las casas abandonadas están llenos de espíritus y a ti eso te da miedo. Por un aprendizaje vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Es cuando hemos observado la respuesta a un estímulo en otra persona. Y, por ejemplo, es como cuando a lo mejor a ti no te dan miedo las ratas, pero ves pasar una rata y hay una señora que se sube a una silla y empieza a gritar y es pavorida y a ti te impacta esa imagen y entonces piensas, uff, la rata es peligrosa, la rata me puede atacar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es un aprendizaje porque lo has visto en otra persona, la respuesta a ese estímulo. Y luego por condicionamiento clásico. Es cuando te expones continuamente a una situación que te estresa, que a ti te da miedo, no has llegado a gestionar esas emociones y no paras de, por lo que sea, por obligación o por necesidad, tienes que exponerte continuamente a esa situación y entonces, como no logras gestionarla, acabas teniendo pánico a esa escena, ¿no? Pero el miedo no es malo. El miedo te sirve para reaccionar y escapar eficazmente cuando el peligro es inminente, cuando es un peligro real. O sea, que tampoco nos pensemos que todos los miedos que sentimos son malos. No todos son malos. Contadme por aquí, porque yo sé que por aquí, de las que están apuntadas a este curso, hay miedo a conducir, miedo a la soledad, miedo a hablar en público. ¿Qué otros miedos tenéis? Contadme. O escribirme en el chat, o abrir el micro, lo que queráis. A ver. Bueno, estáis muy calladitas, pero bueno, estos son los miedos que tenéis. En general, ya me contaréis, si no, en el grupo de Telegram, que es más secretito, lo que, lo que vais teniendo, qué miedos tenéis y cómo cómo os puedo ayudar. Luego también hay a los estímulos, nosotros reaccionamos y que sepáis que nuestro cerebro puede detectar una microimagen, una microexpresión facial en 33 milésimas de segundo. Fíjate qué rápido, ¿no? Y con esa microexpresión podemos saber si esa persona muestra sorpresa, miedo, ira, enfado, asco, cualquier emoción, ¿no? En el caso del miedo, por ejemplo, pues o contraemos las cejas, ¿no? O separamos los labios, cuando ¡oh!, abres la boca, ¿no? Elevas la parte inferior de las cejas, contraes las cejas a veces, ¿no? Que estás así porque te da mucho miedo. O alargas la comisura de los labios. Hay gente que tiene una risa nerviosa cuando tiene miedo ante cierta situación, lo que hace es todo lo contrario a lo que normalmente crees que haría la gente, que es asustarse, apartarse, huir, gritar, ¿no? Pues hay gente que le da una risa tonta y esa risa lo que te hace es, pues, mueves los labios, te estás riendo, pero realmente no estás sintiendo alegría, ni risa, ni satisfacción. Lo que estás sintiendo es todo lo contrario, estás sintiendo un miedo irracional, pero tu manera de expresarlo es esa, estás escondiendo esa emoción, ¿no? Luego también los silencios, cuando hay unos silencios largos, por ejemplo, cuando tienes que hablar en público y no te atreves y te da el tartamudeo, o te sudan las manos, o crees que te tiembla la voz y hay unos silencios largos. O
lo contrario, cuando aumentas el tono de voz, pegas gritos, ¿no? Ves algo que te asusta y pegas un chillido o subes el tono. Bueno, ¿sabes qué está pasando esto? Subes el tono de voz. Pues todo esto son estímulos a los que nosotros actuamos ante una situación que nos da miedo. Pero ¿cómo lo afrontamos? Pues de varias maneras. Unas veces nos quedamos inmovilizados, ¿no? Cuando nos da miedo algo, a veces nos impide actuar. Si hay algo que te da mucho miedo, pongo por ejemplo una serpiente, se te pone una serpiente, una cobra delante, se te levanta delante o estás viendo en un espectáculo y a lo mejor te quedas paralizado porque te da miedo, ¿no? O un oso, estás paseando por el campo, ahora que por ejemplo en la zona del Bierzo se están avistando osos en la ciudad, lo ves, igual te quedas paralizada, ¿no? Si eres muy valiente, o amenazas o atacas, ¿no? Si tú te crees capaz de matar a la serpiente, pues a lo mejor le das con un palo, con algo que tengas a mano, ¿no? Y te defiendes. Luego huyes también, ¿no? Es la más típica, de nos vamos de allí. No queremos estar delante de esa situación que nos amenaza y, yo qué sé, pues si tenemos que conducir y nos da miedo conducir, pues intentamos huir de la situación, nos vamos a otro lado o la evitamos, evitamos el ataque, ¿no? El ataque es el ataque del miedo, no me refiero a un ataque físico, sino, pues a veces te dicen, tienes que llevar a los niños al colegio y tú dices, yo lo evito, me voy a ir, ay, tengo otro compromiso, no puedo y tal, para que lo haga otra persona y tú no tengas que ir, ¿no? Y no sé si utilizáis alguna otra excusa para no afrontar vuestro miedo. Me podéis comentar por aquí si tenéis alguna excusa más o no. Estáis hoy calladitas, calladitas. Vaya, vaya. Bueno, ¿qué consecuencias tiene el tener miedo? ¿No? Ya sabemos que puede tener las consecuencias físicas que he comentado, fisiológicas, ¿no? De que te sudan las manos, la tensión, todas estas que hemos comentado, pero las psicológicas son muy, muy importantes, porque si no tratas tu miedo, se puede convertir en un TOC, en un trastorno obsesivo compulsivo, se puede convertir en un trastorno de ansiedad, en ataques de pánico, que muchas de vosotras sé que habéis sufrido, en síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, cuando has sufrido un accidente de coche o te ha pasado algo grave ante la situación que ahora mismo te da miedo. Y lo más típico es pues, tener una fobia, ¿no? Fobia a conducir, fobia a hablar en público, fobia a emprender, fobia a lo que os dé miedo. Entonces hay que ser muy, muy consciente de que esto se puede convertir en una fobia y las fobias hay que tratarlas porque si no se enquistan y esto puede dar problemas a corto, a medio y a largo plazo. Pero ¿qué es lo que caracteriza una fobia? Una fobia es un miedo irracional, o sea, no es el miedo real, el que te avisa, no es una alarma que tienes aquí en el cerebro, que te avisa de un peligro inminente, sino es algo irracional, que se sale de madre, como diríamos, ¿no? Y que se compone de las siguientes características. Evitas inevitablemente el estímulo, ¿no? Tú evitas pues, el conducir, el hablar en público, lo que sea que tengas que hacer o la condición que desencadena eso, ¿no? La sensación de miedo es desproporcionada, o sea, en comparación con lo que es real. O sea, conducir, por ejemplo, no es peligroso, pero una persona que tiene miedo, pues tiene ataques de pánico, se agarrota, se queda, no puede. Eso es demasiado, es desproporcionado a lo que es conducir. O sea, tú tienes miedo a lo que te puede pasar, lo que hablábamos antes de la ansiedad. Te avanzas a un futuro que no ha pasado, que seguramente no va a pasar nunca, pero como crees que no lo puedes controlar, sientes ese miedo. Pero no es un peligro real. Luego, no lo puedes controlar, es algo que tú dices, a mí me gustaría estar más tranquila, pero es que no puedo controlarlo, es que me pongo nerviosa, es que me agarroto, es que tal, es que me da un ataque de pánico, me da ansiedad, tengo que parar, me va el corazón a mí, no lo puedes evitar, ¿no? Produce desasosiego y malestar, ¿no? Me encuentras mal en esa situación. Y luego no existe una justificación, muchas veces una justificación real a ese sentimiento, no sabes por qué sientes miedo. Unas veces sí que tiene una causa, porque a lo mejor has sufrido un accidente anteriormente y lo relacionas, pero muchas veces, yo os lo digo por muchas mujeres que he tratado ya, no tiene mucho que ver o nada que ver con conducir o con hablar en público o con emprender o sino simplemente con el sentimiento que estás sintiendo en este momento
como por ejemplo conducir a lo mejor de noche con todo oscuro. No es miedo a la oscuridad, no es miedo a conducir, sino es miedo, por ejemplo, a encontrarse sola, a no sentirse protegida, a sentirse lejos de tu zona de confort, a sentir que quizás no te van a poder ayudar, a ese miedo al abandono, a la soledad. Y esas heridas son heridas que vienen de la infancia, que vienen en situaciones que nada tienen que ver con la situación que estás viviendo ahora, con la fobia que estás sufriendo, pero tu cerebro lo relaciona con este evento del presente. Porque, os he explicado muchas veces, nuestro cerebro es como si fuera una biblioteca muy grande, muy grande, muy grande, llena de estanterías y de archivitos, ¿no? de casilleros donde guardar cosas. Y el cerebro, desde que nacemos, va viendo las situaciones, ¿no? Él ve, oye y siente todo lo que está pasando. Entonces él va archivando esas situaciones que vas viendo y las reacciones que tú vas teniendo ante esas situaciones. Entonces él va archivando, archivando, archivando todo lo que vas viendo. Y llega un momento, pues que a lo mejor dice nuestro cerebro, uy, ay, está oscuro, uy, busca un archivo, va para atrás y dice, recuerdo una vez cuando tenía 5 años que estaba oscuro y cayó un rayo y se rompió un árbol y el árbol cayó encima de mi coche y suerte que no estábamos dentro, pero ¡ah! Me quedó ese impacto de que casi muero porque acababa de salir de dentro del coche, ¿no? Y tu mente lo que hace es relacionar ahora que hay tormenta con esa relación que tuviste cuando tenías 5 años, que cayó un árbol, tú lo viste, acababas de salir del coche con tus padres y cayó y se estropeó y escuchaste a tus padres decir, menos mal que estábamos fuera porque si no hubiéramos muerto. Pues tu cerebro relaciona esa situación. Este es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, pero es para que entendáis lo que hace nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro simplemente archiva y selecciona la respuesta que te da a ti para que tú digas, reacciones ante ese estímulo que viene de fuera, ¿no? Entonces, tenéis que ser muy conscientes de intentar cambiar esos pensamientos. Es sencillo cambiarlos, pero no es fácil. Os explico. La técnica es muy sencilla. O sea, la técnica es, me viene un pensamiento negativo, yo sé que ese pensamiento es negativo, yo sé que lo puedo cambiar y pensar, ha caído el árbol, pero realmente ni cuando tenía 5 años pasó nada, por ejemplo, ¿no? Y si llega a pasar, no tiene por qué pasar ahora lo mismo. Entonces, lo que tenéis que hacer es intentar convencer a vuestro cerebro, porque tenéis dos vocecitas aquí. Una que os dirá, uy, aléjate, no conduzcas con tormenta, porque te va a dar un miedo, igual se te cae un árbol en medio de la carretera y a ver qué haces, tienes un accidente y no te da tiempo a frenar, tal. Y otra voz que dice, a ver, que haya tormenta no quiere decir que se vaya a caer ningún árbol en medio de la carretera, ni que te vaya a pasar nada, ni que tal cuántas veces hay tormenta y no pasa nada, el coche es el vehículo más seguro, ¿entendéis? Tenéis dos vocecitas aquí. Tú tienes que decidir a cuál escuchas o intentar llegar a un acuerdo entre las dos para decir, vale, muy bien, tengo miedo, pero puedo actuar, no pasa nada. Entonces tenéis que ser muy conscientes de qué escucháis y poder cambiarlo. Fácil no es porque evidentemente cuando sientes miedo hacer este cambio de un día para otro no. Pero en este curso vamos a ir aprendiendo poquito a poco cómo hacer pequeños cambios, hacer cambios de hábitos para que podáis por lo menos minimizar los efectos negativos que os producen esas sensaciones ante estos estímulos del entorno, ¿no? De fuera. Entonces, lo que os hablaba, tenéis dos vocecitas, ¿no? Y tú tienes que intentar llegar a un acuerdo con estas dos voces interiores. Y para ello os voy a ayudar con una dinámica que se llama integración de patrones. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con esas dos voces interiores. Entonces, voy a intentar compartir música, a ver si me deja, porque así es más fácil que podéis eh, induciros a la relajación. A ver, voy a darle y a ver si me deja compartir sonido. Un momentito. Vale, voy a subir un poquito el volumen, me decís si lo escucháis.
¿Escucháis el sonido? Por favor, alguna que me diga por el chat o abra micro y me diga si oye bien esta música. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, os invito a que cerréis los ojos, a que os concentréis simplemente en la respiración, cómo entra el aire y cómo sale de vuestro cuerpo, que os sintáis cómodas en el lugar que estéis sentadas o tumbadas, pero simplemente sin juicio, observar cómo entra y cómo sale el aire. Muy bien. Y quiero que observéis cada una de las partes de vuestro cuerpo, si notáis alguna incomodidad en alguna. Por ejemplo, cómo están vuestros pies, las plantas de los pies, los dedos de los pies, ¿están a gusto? ¿Cómo sentís vuestros tobillos? ¿Cómo están vuestras piernas? Las rodillas, los muslos, cómo se sienten vuestras caderas. Notad cómo se relaja vuestro abdomen, cómo sube y baja a medida que vais respirando. Cómo esa sensación de paz va subiendo por vuestro tronco, hasta vuestros hombros. Desciende por los brazos y sentís que os pesan los brazos y las manos apoyadas sobre vuestros muslos. Es una pesadez de relajación, sentiros tranquilas, libres. Notáis cómo se relaja vuestro cuello, la mandíbula, cómo se separan vuestros labios. Os relajan las mejillas, la nariz, cómo os pesan los párpados, cómo se relaja vuestro entrecejo, vuestra frente, toda la cabeza, el cuero cabelludo, la nuca, la coronilla. Os sentís muy bien. Ahora, con el poder de vuestra imaginación, visualizar esa situación en la que sentís miedo y no podéis controlar lo que sentís. Estáis en ese momento límite en el que no hay marcha atrás, que tienes que enfrentar ese miedo, pero no te atreves. Tienes dos vocecitas en tu cerebro y quiero que escuches a la que te dice que no puedes, a la que te dice que sientes miedo, que no te muevas, lo que te diga. Cada una de vosotras os dirá una cosa. Coged esa parte en vuestra mano derecha, extender la palma de la mano, imaginad que esa parte
negativa o de alerta, vamos a llamarla de alerta, no me gusta que sea negativa. Esa parte de alerta tiene una forma de un objeto, una forma humana, como vosotros queráis, del color que queráis. Imaginad que la tenéis en la mano derecha y con los ojos cerrados mentalmente visualiza esa alerta con la forma que tú le has dado y escucha qué te dice. Escucha qué te quiere contar. Pregúntale qué intención tiene cuando te dice todas esas cosas. ¿Por qué te las dice? ¿Para qué? Muy bien. Cuando tengas la respuesta de todo lo que te ha contado y por qué te avisa de esos peligros, para qué tiene esa intención contigo, déjala ahí, le dices que ahora vuelves con ella, pero extiendes tu mano izquierda y en tu mano izquierda tienes esa otra voz que te da poder, que te da equilibrio, que te dice que puedes. También tiene una forma, un color. Con el poder de tu imaginación estás visualizando en tu mano izquierda esa figurita que te da poder y hablas con ella y escuchas qué te dice, qué te cuenta. Y pregúntale qué intención tiene contigo cuando te cuenta que puedes, que confía en ti, qué te quiere decir con todo eso. Muy bien. Ahora dile que vas a esperar un momentito ahí, vas a volver a tu mano derecha y le vas a preguntar a la figura que tienes en la mano derecha si quiere hablar con la figura que tienes en la mano izquierda. Pregúntale si quiere hablar. Si por algún motivo te dice que no quiere hablar con la figura de la mano izquierda, pregúntale por qué motivo. Y anímala a que hable, porque dile que no va a estar sola, que tú estás con ella. Y así podéis dialogar los tres. Cuando te responda que sí, que está dispuesta a hablar, ves a tu mano izquierda y pregúntale si quiere hablar con la figura de la mano derecha. Muy bien. Ahora coge tus palmas de la mano, las unes, para que se acerquen y hablen entre ellas. Intenta escuchar qué se dicen la una a la otra, si se reprochan algo, si necesitan algo de la otra parte, qué necesitan, qué ayuda necesitan la una de la otra para poder llegar a un acuerdo, para que te puedan ayudar, para encontrar una solución que a ti te venga bien para superar ese miedo. Muy bien, escúchalas.
porque ambas tienen intenciones positivas contigo. Ambas te quieren proteger. Ahora lo que hay que buscar es qué necesita una y qué necesita la otra y cómo se pueden ayudar mutuamente. Muy bien. Muy bien. Diles a ambas que tú también estás con ellas y que ninguna de las dos va a estar nunca sola, porque os tenéis las tres. Pero también adviérteles que tú eres quien mandas y que tú decidirás a cuál de las dos escuchas en cada momento. Pero que eso no significa que las abandones, que dejes de lado a una de ellas por escuchar a la otra, sino simplemente que entre las tres vais a llegar a una solución para tomar la mejor decisión para todas. Y que siempre vais a estar juntas. Y que cuando una necesite una ayuda, que levante la mano y la pida, porque las otras dos van a salir a su encuentro. Cuando creas que ya te han dicho todo lo que tenían que decirte, que ya te han proporcionado la información que tú necesitas y que te ayudará a abrir los ojos para la próxima vez que sientas miedo, ser más consciente de la decisión que tienes que tomar, con las manos unidas, las llevas hacia tu pecho y las metes en tu corazón. Allí van a estar siempre contigo. Recuerda esa sensación que estás sintiendo ahora, esa emoción que estás sintiendo ahora, porque esas tres partes, las dos partes y tú, sois una. Todas sois tú. Así que siéntete bien y tranquila de que tienes una potente herramienta allí dentro, un superpoder que puedes utilizar en cualquier momento cuando tengas que tomar una decisión y no sepas qué camino seguir. Habla con ellas y entre las tres encontraréis la solución. Ahora te invito a que vuelvas a concentrarte en tu respiración. Notes cómo entra y sale el aire, te relajes. Notes cómo se mueven los dedos de tus manos y de tus pies para ir despertando y poco a poco volviendo aquí y ahora. Cuando estés preparada y así lo desees, vas abriendo tus ojos y vuelves aquí y ahora. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Os ha servido esta técnica? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado esta técnica? ¿Os ha servido? Contadme si la conocíais, la habéis usado antes. Mara, ¿qué contestan los demás? ¿Por el chat o por el audio? No, como queráis. Ah, vale. Bueno, yo es que me ha cogido conduciendo ahora. Me la he perdido. ¡Anda! He cogido que llegaba con la mano izquierda y yo, mierda. ¡Ay! Es integración de partes. Bueno, luego compartir el vídeo Sí. en el grupo de Telegram
y podréis hacerlo más tranquilamente porque yo ya sé que algunas estáis trabajando y que no podréis. Estoy intentando buscar el cable porque se me va a acabar la batería y lo que faltaba ya. Ostras, mira que me sale mal, perdón, No, mujer, no pasa nada. Luego, yo sé que hay muchas que trabajáis hoy o que tenéis cosas que hacer hoy, es normal, no pasa nada. Lo ideal es verlo en directo porque podéis experimentar lo que estamos haciendo. Pero no os preocupéis porque yo luego comprimiré la grabación y os la pasaré por el grupo de Telegram para que podáis ver. Ay, gracias. Claro, y así luego la podéis hacer tranquilamente, ver, ir para adelante y para atrás, ver la parte que más os interese, porque esto que os he hecho hacer ahora va muy bien. Es una técnica que va muy bien y yo utilizo con muchas de mis clientas y la verdad es que encuentras muchas respuestas que en estado de alerta no encuentras. Así que os invito a que la practiquéis cuando podáis. ¿Vale? Sí. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla? Porque ya no sé si estaba compartiendo o no. En la pantalla, ¿veis la pantalla o no? Sí, acción. Muy bien, vale. Pues como dice Mel Robbins, esta mujer que bueno, se fue a la quiebra después de tener un montón de negocios, invertir un montón de dinero, se fue a la quiebra y sufrió una profunda depresión porque no sabía cómo salir de ahí, sentía un montón de miedos, tenía un montón de deudas. Escribió un libro que se llama La regla de los 5 segundos, no sé si la conocéis. Y en el libro, una de las frases, que tiene un montón de frases buenas, pero una de ellas que dice es, no podemos controlar nuestras emociones, pero podemos elegir nuestras acciones. O sea, lo que sientes no lo puedes evitar, pero sí puedes decidir qué es lo que vas a hacer con esa emoción, ¿no? Nuestro cerebro siempre quiere nuestra supervivencia. Cuando tenemos una idea, si nuestro cerebro piensa, porque sentimos que nos da miedo y va a impedir que le demos el paso para cumplir esa idea, ese sueño, porque nos quiere proteger. Entonces, como lo hace en exceso, ¿no? Es como si fuera una mamá súper protectora con nosotros, entonces te va a impedir que alcances ese sueño porque para él ve peligros por todas partes. Entonces, nuestra mente puede provocar una expresión, lo que os he comentado antes, facial de 33 milésimas de segundo. Y otra cosa que hace muy rapidísimo es que cuando sientes un impulso, si no lo acompañas de una acción en menos de 5 segundos, estiras el freno de emergencia y matas la idea. Porque según Mel Robbins, nuestro cerebro, os he explicado antes las dos partes del cerebro, pues para ella una parte del cerebro es piloto automático y la otra parte es freno de emergencia. El piloto automático es lo que hacemos habitualmente en la rutina, venga, te levantas, desayunas, más o menos lo mismo, vas a trabajar, vuelves, comes, vas a buscar a los niños al cole, vuelves, llegas a casa, cenas, más o menos lo mismo, te acuestas, te ves una película, a lo mejor, te levantas por la mañana y vuelves a empezar. Y haces siempre lo mismo en piloto automático. Y el freno de emergencia es cuando cambias algo de esa rutina y dices, mira, pues hoy voy a cambiar y no voy a desayunar leche con cereales, hoy me voy a hacer un bocata de jamón. Freno de emergencia, ¿qué es eso de cambiar el desayuno? ¿Entendéis? Eso es lo que nuestro cerebro nos cuenta. Entonces, tu problema no es que no tengas ideas, sino que no actúas cuando la tienes. Porque si tenemos ideas, pero las apuntamos, o cuando leemos libros, ¡ay, qué cosa más buena he leído! Lo voy a aplicar en mi vida, pero lo voy a aplicar no sé cuándo. Si no tomamos acción, las ideas no van a suceder en tu cabeza. Las ideas suceden si las pones en acción. Y es cuando se convierten en realidad. Según Mel Robbins, esta regla que os he comentado, esta técnica consiste en, cuando tengas una idea o cuando tengas un miedo o cuando quieras procrastinar, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana y dices, uff, voy a parar el despertador y me voy a quedar 5 minutos más. En vez de hacer eso, cuando tu cerebro te diga que pares, que no hagas, que te quedes, que no actúes, simplemente tienes que contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1. Te concentras en contar hacia atrás y al concentrarte en contar hacia atrás, porque hacia adelante no funciona, tiene que ser hacia atrás, esa concentración rompe esos patrones mentales que estás teniendo en tu cabeza que te dicen no te levantes, no hagas esto, o párate, o haz lo otro, lo que tú no quieres hacer.
y activas la parte más racional de tu cerebro, así que evitas que tu programa mental te cree una excusa, ¿vale? O sea, simplemente con contar 5, 4, 3, 2, 1, evitas ponerte una excusa. ¿A qué sencillo? Pues os he dicho, la técnica es sencilla, pero ponerla en práctica ya veremos. Cuando dudamos, no tomamos acción. Es normal, dudar, pero en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando tienes que firmar algún papel legal, cuando tienes que comprar una casa, cuando tienes que tomar una decisión importante. Es normal dudar. Pero no es normal dudar cuando, por ejemplo, quieres ofrecer tu opinión y dudas, porque ¿qué dirán? A ver si van a pensar mal de mí, no. O tienes que tomar una decisión que no tiene tanta importancia, ¿no? Por ejemplo, o procrastinar. Ahí no tienes que dudar. Entonces, cuando dudas, te paralizas, no tomas acción y entonces, si tienes alguna idea o pensabas hacer algo bueno, como voy a apuntar a bailar para hacer deporte. Bueno, ya lo haré mañana. Estas excusas, pues cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y rompes ese esquema. ¿Vale? Así evitas el piloto automático y no te quedas atrapado en tu mente. Eso lo que hace es disparar la corteza prefrontal y te hace seguir hacia adelante. No dejes que la frustración, la pereza, el miedo te domine. Utiliza esa técnica para que tu cerebro trabaje para ti y no tú para él. Así podrás ir hacia adelante y no ir a tu cerebro en contra tuyo, porque te quiere proteger o realmente va en tu contra hacer todo esto, ¿no? No puedes controlar tus emociones, como hemos dicho antes, pero sí cómo piensas y lo que vas a hacer. Lo que hagas en los primeros 5 segundos es lo más importante. El pensamiento que decides escuchar es la clave. Conecta con esa regla que te he explicado de los 5 segundos, con tu propósito y con tus valores, para que tomes la decisión que es más coherente contigo. Es decir, tú a lo mejor puedes decir, me voy a tirar en paracaídas porque me apetece subirme a un avión y notar esa adrenalina. Si no tomas la acción de apuntarte, por ejemplo, llamar a algún sitio para empezar a apuntarte a hacer esa actividad, no lo vas a hacer. Pero también tienes que hacerlo conforme con tu propósito. Si tu propósito real es que quieres hacer eso. Y también con tus valores. Si a lo mejor tu valor, uno de ellos es la libertad o el sentirte poderosa o el sentirte valiente. Si es uno de tus valores. Si tus valores no son esos, es inútil hacer una acción que va en contra de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Tienes que intentar que la acción que vayas a tomar sea coherente contigo en su totalidad. La confianza es un rasgo de personalidad. No, perdón, no es un rasgo de personalidad. ¿Vale? Que la gente cree que mira, es que esta persona es confiada, es que ella siente confianza en sí misma. No es un rasgo de personalidad, es una habilidad que se puede aprender. Confía en tu guía interior, en tu instinto, esto que llamamos instinto. Si tú confías en ese instinto, esa es la voluntad de intentarlo. Cuando tú confías en eso, ya tienes una voluntad de intentar, porque tú dices, confío en mí, sé que lo voy a hacer, sé que voy a poder conducir, sé que voy a poder hablar en público. Cuando tú confías en ti, entonces das el paso. Sigue tu miedo. Eso es lo que tienes que hacer, seguir tu miedo. Detrás del miedo, al otro lado del miedo, está todo eso maravilloso que esperas, que ansías, que deseas, que sueñas, que te gustaría tener, ser o hacer. Las mejores decisiones de mi vida son las que me han dado más miedo. Y seguro que las tuyas también. Seguro que las decisiones más difíciles de tu vida a lo mejor ha sido comprarte una casa, ser madre, cambiar de trabajo. Y seguro que han sido difíciles y te han dado miedo. Pero a que después te has sentido súper bien de haber tomado esa decisión, de haber conseguido lo que querías conseguir, estoy segura. Pues piensa que con los miedos de lo que tengas ahora es exactamente igual. Te invito a que cojas papel y boli, si tienes a mano, y si no tienes a mano, escúchalo y luego cuando veas el vídeo en replay, haces este ejercicio. Y escribe 3 buenas decisiones que has tomado en tu vida y que te dieron mucho miedo. Pero buenas decisiones, 3. Y tendrás cientos, estoy segurísima, cientos, pero solamente te pido 3. Escríbelas en un papel
y verás cómo esas decisiones que te dieron miedo cambiaron tu vida. Como os he dicho antes, conseguir lo que quieres es simple, pero no es fácil. Tienes que esforzarte, pero no esforzarte de hacer un esfuerzo, sino te tienes que forzar a ti misma para no postergarlo, para no dejar para después lo que no te apetece hacer. Porque cuando nos da miedo no nos apetece. Entonces, ya lo haré mañana, ya lo haré otro día o de otra manera. No lo postergues, hazlo. Conseguir lo que quieres es simple, ya os lo he dicho, pero fuérzate a hacerlo. Eso que quieres, te has convencido a ti misma que estás bien sin ello. Por eso no te esfuerzas en conseguirlo. Es lo que nos decimos, nos convencemos a nosotras mismas de, bueno, pues yo estoy bien, tampoco pasa nada porque no tenga carnet, tampoco pasa nada porque no conduzca, porque conduzca mi marido en vez de conducir yo, tampoco pasa nada porque no hable en público, puedes dar la formación a otra persona, tampoco pasa nada porque no me suba a un avión, puedo ir en otro medio de transporte, o no pasa nada porque no vaya a visitar ese lugar que se tiene que ir, solamente se puede viajar en avión. No pasa nada, nos convencemos a nosotras mismas, nos engañamos, nos autoengañamos para no afrontar ese miedo y al final nos lo acabamos creyendo. Cada día tienes ideas que pueden cambiar el mundo y no estoy exagerando. Las ideas que tienes, cualquiera, todos los genios, las grandes ideas que han surgido a lo largo de la historia y que siguen surgiendo y que han cambiado el mundo en muchos aspectos, no sé, pues el descubrimiento de la electricidad, el descubrimiento de cualquier cosa que se te ocurra ahora, han cambiado el mundo y han pasado, también han sufrido miedo cuando han tomado una decisión. Y a veces han hecho muchas pruebas y errores para llegar a esa solución. Lo mismo tienes que hacer, igual te vas a equivocar o te vas a caer o no te vas a atrever todos los días a lo que te has propuesto, pero la cuestión es que lo intentes cada día, que cada día des un pasito que te acerque poquito a poco a ese sueño que quieres, porque ese miedo que tienes, detrás de ese miedo, tú tienes un sueño, tú quieres lograr algo, quieres conseguir algo, sentirte más libre, sentirte más valorada, sentirte más poderosa, sentirte más fuerte, conseguir a lo mejor un mejor trabajo, conseguir, no lo sé, pon tú detrás lo que quieres. Entonces, ¿qué haces para cambiar el mundo? Y no hace falta hacer una cosa muy grande, simplemente un pequeño cambio en ti, en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de actuar, puede provocar un cambio, el efecto mariposa, ¿no? Tú mueves tus alas de mariposa y eso genera unas ondas que ayuda a que tu entorno cambie, a que todo lo veas y lo percibas de manera diferente. Tienes un montón interno, ¿no? Que de aplazamiento. Tenemos un botón aquí que hace ¡puf! Bueno, ya lo haré. Y nunca te va a aparecer el momento adecuado. No vas a encontrar la motivación suficiente para hacerlo. Los científicos a esto le llaman energía de activación. Nuestro cerebro se divide en las dos partes que os he comentado antes, de piloto automático, que es el que más le gusta a nuestro cerebro, el piloto automático, y el de freno de emergencia. Cuando hacemos algo fuera de la rutina, como os he dicho antes, se activa el piloto de emergencia y volvemos al piloto automático. Por eso tienes que forzarte. Cada vez que te cueste algo tienes que forzarte. Cuando te sientas aburrida o estancada, no es una señal de que tu vida está mal. No, no es eso. Es una señal de que tus necesidades básicas no están satisfechas. La necesidad de exploración y de crecimiento no están satisfechas. Y la única manera de lograr satisfacerlas es forzar a estar incómoda. Tienes que sentir un poco de incomodidad. O sea, no tienes que hacer una cosa muy exagerada. Por ejemplo, si es miedo a conducir, seguimos con el mismo ejemplo, no tienes que coger el coche y hacer 900 kilómetros mañana. No, porque no lo vas a hacer. Vas a saltar el freno de emergencia y volverás al piloto automático de, bueno, ya lo haré. No, pero si tú, por ejemplo, simplemente vas de tu casa a buscar a los niños al colegio en coche y vas siempre por el mismo camino, simplemente mañana toma otra ruta. Bueno, mañana es domingo, el lunes. Toma otra ruta. Simplemente con este pequeño cambio
obligas a tu cerebro a crear nuevas conexiones neuronales que le obligan a buscar otras salidas, otras oportunidades, otras soluciones. No le va a gustar y va a intentar ponerte el freno de emergencia y decirte, no, no, ves siempre por el mismo camino que por el otro, seguro que te encuentras un atasco, que va a ser más largo, que no te vas a perder, vas a llegar tarde. Te va a decir mil excusas para que no lo hagas, pero hazlo. Es un cambio muy pequeñito. ¿Vale? Sal de tu cabeza. Si permaneces ahí, estás en las líneas enemigas. Si pusieran un altavoz a tu cabeza, para que todos escucháramos lo que piensas, seguramente irías a un manicomio. Bueno, tú, yo y todo el mundo, porque nos decimos un montón de cosas, nos hablamos súper mal. De hecho, tú no te juntarías con personas que te hablaran como tú misma te estás hablando en tu mente. ¿Verdad que no? Piénsalo. Si te centras en tus sentimientos respecto a lo que quieres, no lo vas a conseguir, porque nunca es el momento adecuado. Necesitas salir de tu zona de confort, pero como te he dicho, no se trata de correr riesgos, simplemente de sentirte un pelín incómoda, de hacer algo diferente. ¿Vale? Otro ejercicio para salir de tu rutina y que te propongo que hagas y que yo empecé a hacerlo así y ahora ya, mira, yo antes me levantaba, yo voy a trabajar, empiezo a las 7 a trabajar y me solía levantar pues una hora antes, lo justo pues para levantarme, prepararme el desayuno para llevarme al trabajo, ducharme, asearme, ¿no? Coger el coche e ir al trabajo. A día de hoy me levanto a las 5 de la mañana, porque esa hora que utilizo de más la tengo para mí. A esa hora a mí me va bien, hay gente que la utiliza por la noche, cada uno lo que quiera. Pero a mí me va muy bien tener esa horita para mí para hacer un ejercicio que luego os voy a poner después, pero yo hago mi yoga, mi meditación, leo, escribo, leo 5 minutos. Luego os contaré, porque esto al final de la clase os voy a contar algo que vais a tener que hacer y compartir. Ahora simplemente te propongo que desde mañana hasta la siguiente clase os pongáis el despertador solamente 10 minutos antes de lo que habitualmente os despertáis. Si os despertáis a las 7, pues a las 7 menos 10, si es a las 6 menos 10, si es a las 8 menos 10. 10 minutitos. Y luego me vais a compartir en el grupo qué habéis sentido al lograr levantaros. El primer día igual me decís, sueño, pereza o lo que os dé la gana. ¿Qué os dice vuestra mente? Es un ejercicio que es muy sencillito, son 10 minutos que realmente no te suponen nada, pero es un cambio que obligas a tu cerebro a hacer y que no le va a gustar. Por eso os digo que os va a poner excusas. Y quiero que me compartáis las excusas y si habéis hecho esa integración de partes entre esas dos vocecitas y a ver quién ha ganado o cómo lo habéis solucionado. ¿Cómo va yendo hasta ahora? En esta diapositiva, ¿qué os pongo? Lo que os he dicho antes, el miedo no es enemigo, es la brújula que te orienta hacia las áreas que necesitas desarrollar. O sea, allí donde tienes miedo es donde tienes que tener el coraje para hacer eso que te da miedo y encontrar un equilibrio. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Tienes que reconocer que tienes miedo, nómbralo, tengo miedo a, porque lo primero es reconocerlo. Hay mucha gente que tiene miedo pero no quiere reconocerlo, no quiere decir ni siquiera en voz alta ni para sí misma, tengo miedo a, pero reconócelo y nómbralo. Acepta el problema, las manifestaciones físicas que tienes, ¿no? Todo lo que estás sintiendo y cómo te sientes tú, tu entorno y otras personas que a lo mejor les puede afectar el miedo que tú estás sintiendo, porque a veces no nos afecta a nosotros solo, afecta a otras personas también. Sé que algunas personas te habrán dicho, no te preocupes, ya lo superarás. Y otros te habrán dicho, no sé cómo tienes miedo ni cómo te cuesta tanto superar esto, porque de verdad es que no te entiendo. Pero eres tú quien vive contigo y solo tú puedes afrontarlo. Así que tú pones los límites, tú pones el ritmo y tú pones las reglas del juego. No dejes que nadie te menosprecie por eso, no admitas nada, no te conformes con nada y simplemente sé tú misma a tu ritmo y a tu manera. Nadie te puede meter prisa por hacer las cosas ni que las hagas de cierta manera. Tú eres la que sabes cómo tienes que hacerlo. La respuesta la tenemos dentro. Tenéis esas dos partes dentro de vuestro corazón con el ejercicio que hemos hecho antes y con eso puedes llegar
a buscar la solución que sea más adecuada para ti, porque cada persona tiene una solución para ella, no para todas. No es algo que sirva para todo el mundo igual. Cada persona tiene su ritmo, su manera, sus preocupaciones, su mapa mental, su vida, y cada uno tiene unos obstáculos diferentes que superar. El coraje es el resultado de la reflexión y un trabajo real que implica el equilibrio entre el miedo y la valentía. O sea, no hay que ser sin miedo, harás tonterías. Ay, me voy a tirar de un puente. O harás, estoy explicando una cosa exagerada para que me entendáis, ¿no? Si no tuvieras miedo, pues harías cualquier bestialidad. Pero sin coraje, nunca darás el paso a lo desconocido. Entonces hay que buscar un equilibrio entre ambos y ahí reside la magia. Cuando tú unes coraje y miedo, pero intentas que se unan y ahí encuentras la respuesta. Ahí tienes que hacer. Pero siempre, recuerda que detrás de ese miedo es donde tú tienes que accionar, porque es lo que te está diciendo, la vida te está poniendo esos miedos delante para que tú superes ciertas cosas, para que tú afrontes ciertos eventos, ciertas situaciones, ciertas emociones, ciertas heridas. ¿De acuerdo? Asume además que el miedo lo vas a resolver o de una forma o de otra. Tú le vas a encontrar una solución. O sea, que cuando afrontes tus miedos, te das cuenta de lo valiente que eres. A que has afrontado un montón de cosas en tu vida, reflexiona. ¿Cuántas cosas has logrado que te daban miedo? Y dices, madre mía, si ahora volviera para atrás no me lo creería. Si ahora me dijeran, volviera para atrás y me dijeran, voy a superar esto o voy a hacer esto otro, yo hubiera dicho, no lo hago. Y lo has hecho. ¿A que sí? ¿Ves? El miedo te muestra tu valentía. La vida solo es una lección para encontrar el equilibrio entre el miedo y el coraje y comprender qué es y qué no es una buena idea. Entonces, te propongo otro ejercicio. Observa tus opciones. ¿Qué opciones tienes? Cuando tienes miedo, por ejemplo, a conducir, tienes a lo mejor dos opciones, coger el coche y conducir o no cogerlo, ¿no? Visualiza las dos. Cuando tengas esta dicotomía de pensar entre dos cosas que puedo hacer o no puedo hacer, las opciones o más, a lo mejor tienes más opciones. Todas esas opciones, visualízalas. Visualiza qué pasaría si tomas cada una de esas opciones, a ver qué pasaría. Cuando lo hayas visualizado, que eso es mental, ¿qué te dice tu corazón? Tu corazón es tu intuición. Escribe todas las razones que se te ocurran, tanto a nivel racional como irracional, como instintivo, como de corazón, lo que la intuición te diga, aunque tu mente te diga, esto no lo puedes hacer, esto no lo vas a hacer, esto es una temeridad, tu intuición, ¿qué te dice? A veces tu intuición puede ser temeraria, pero tu intuición nunca se equivoca, tu corazón nunca se equivoca. Así que después de ver todas las opciones, escucha qué dice tu corazón, que ahí es donde tenemos la intuición. Luego, identifica qué es lo que te da miedo. Exactamente. ¿A qué tienes miedo? ¿A lo que digan los demás? ¿A no ser suficiente? ¿A que no sea el momento adecuado? Las razones que tú misma vas a encontrar para esos miedos te van a dar muchas pistas sobre tus inseguridades. Así que si las escribes, encontrarás en qué áreas de tu vida te sientes inseguro. Luego, otra cosa que tienes que hacer en cuarto lugar es imagínate el peor escenario. De todo lo que te has imaginado en tu cabeza, imagínate que pasa lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que te dice tu mente que es lo peor que puede pasar? Bueno, pues a partir de ahí, toma una decisión. Decía Mark Twain que algunas de las peores cosas de su vida no habían llegado a sucederle porque eran simplemente pensamientos. Y es que es verdad. ¿Cuántas veces nos imaginamos, las que tenéis miedo a conducir, la de millones de cosas malas que os pueden pasar? ¿Y cuántas veces habéis cogido el coche desde que tenéis miedo y no os ha pasado nada? ¿Verdad? El miedo simplemente es esa brújula que indica hacia dónde tienes que dirigirte, a dónde tienes que ir. O sea que síguelo, síguelo, no es tu enemigo. Te explica y te dice y te identifica qué áreas de tu vida tienes que desarrollar. No es algo que tengas que eliminar, es algo que tienes que seguir.
Además, la persona valiente no es aquella que no tiene miedo, es aquella que conquista ese miedo. Es una frase de Nelson Mandela que me encanta. En este momento de tu vida, ¿qué aspecto te hace sentir más miedo? Os lo dejo ahí para que os reflexionéis y ya os pondré los ejercicios bueno, os pondré el vídeo y ya os pondré los ejercicios para hacer en el canal de YouTube y así podréis encontrar la respuesta que necesitáis. Os quiero hacer o proponer otro ejercicio, pero para ese sí que necesitáis boli, papel y es muy, muy, muy potente. Es un ejercicio muy potente. Se trata, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la poda neuronal. La poda neuronal, nuestro cerebro, como os he explicado antes, que tiene un montón de archivitos, ¿no? Pero hay algunos archivitos, esto es como los ordenadores, ¿no? De vez en cuando, oye, los ordenadores tienen una capacidad, nuestro cerebro es un ordenador, tiene una capacidad limitada. Entonces, no puede estar continuamente metiendo. Llega un momento que también tiene que resetearse o incluso lo que tiene que hacer es eliminar archivos que ya no le son necesarios. Fuera, fuera, fuera. A esto se le llama poda neuronal. Imaginaros que vuestro cerebro, vuestra cabeza, vuestro cerebro es como un bonsai. Y claro, para que no se salgan las ramas por donde no tienen que ir podarlo. Pues esto es un ejercicio que os propongo hacer. Coges un folio en blanco, tiene que ser en blanco, no sirve un folio de esos que llevan rayas o cuadrículas, no. ¿Por qué motivo? Porque nuestro cerebro, si tú escribes sobre un cuaderno o sobre una hoja que tiene rayas o cuadrículas, tu cerebro va a estar concentrado en meterse en dentro de no salirse de la línea, no salirse de la cuadrícula y no me interesa eso. Lo que me interesa es que estéis concentradas en lo que tenéis que escribir, en el folio en blanco. El boli que cojáis tiene que ser azul o negro, no de colorines, no tal, porque también distrae la mente. Entonces tiene que ser, si es negro mejor, porque así nos distrae. Y coges y escribes todo aquello de lo que te quieres deshacer. O sea, cuando tienes un miedo, imagino que tienes algunos sentimientos o haces algunas acciones que a ti no te gustan. Entonces, escribe todo eso que te gustaría deshacerte de ello. Por ejemplo, no quiero sentir ansiedad, no quiero que me suden las manos, no quiero sentir tensión en el cuello, no quiero paralizarme cuando me dicen que tengo que coger el coche, no quiero, os he puesto ejemplos, lo que vosotras no queráis y lo escribís, la lista que sea, lo larga que queráis. No quiero sentir eso, todo lo que queréis deshaceros, lo que no queréis sentir, lo que no queréis, todo lo que no queréis, ¿vale? Cuando hayas escrito todo lo que no quieres, haces una especie de carta dándole las gracias a todo eso que no quieres por haberte protegido. Eso que no querías estaba allí para protegerte, como os he dicho antes. Los miedos son una protección. Lo hacen de manera exagerada, pero lo que quieren hacer es protegerte. Intentan avisar de un peligro, aunque no sea real o aunque sea exagerado. Entonces, hazle una carta de agradecimiento, como si le dieras las gracias a todos ellos por haberte acompañado todo este tiempo, ¿vale? Pero le dices que ya no los necesitas. Escribe todo lo que sientes, cómo te hace sentir el sentir esos miedos, ¿no? El sentir esas cosas de las que te quieres deshacer. Escribe. Mientras tienes miedo me sentí así y lo escribes, ¿vale? No te dejes nada, ningún detalle. Escribe todo lo que tú quieras, ¿vale? Cuando hayas acabado, doblas el papel en 4 partes y lo rompes en papeles a la vez que dices, miedos, ya nos necesito. Gracias por acompañarme. Ahora tomo yo las riendas y os despido. Soy fuerte y soy libre. Eso mientras lo rompes, decís esas frases, ¿vale? Cuando tengas los papeles rotos, cogéis todos los papeles, lo tenéis que romper lo más pequeñito que podáis, lo más pequeño que podáis. Coges todos esos papeles y los coges en la mano derecha o en la izquierda si eres zurda, en tu mano dominante. Y te vas a un contenedor que esté lejos de tu casa. Puede ser el de abajo de tu casa, pero os digo porque vais a tener que decir una frase y a lo mejor os da vergüenza, entonces hacerlo en un sitio donde no os conozcan. Y coges, lo tiras al contenedor
y los lanzas así, los papeles dentro del contenedor y dices con todas tus fuerzas, ¡a la mierda! Pero con todas tus fuerzas, ¿vale? Te das la vuelta, te vas y no miras atrás. Ese es un ejercicio que aunque te parezca una tontería, tiene un poder increíble. Un poder increíble. Lo hacéis y cuando lo hagáis, quiero también que me compartáis en el grupo de Telegram cómo os habéis sentido al hacer este ejercicio. Uy, ya nos estamos llegando al final, entonces os voy a proponer el último ejercicio, que este lo vais a tener que ir haciendo todos los días. Se trata de algo que tenéis que hacer y al que tenéis que ocupar poquísimo tiempo, que es la técnica Stopfobia. ¿Qué es esta técnica? Pues esta técnica es, tenéis que utilizar muy poquitos minutos de vuestro día para hacer esto. La S de silencio. Me da lo mismo si es meditación o si es simplemente estar un minuto en silencio, escuchando tus pensamientos, escuchando los pájaros, da igual, pero un minuto que estés en silencio. La T de train. Muévete, haz algo de ejercicio y no hace falta también un minutito, ¿eh? Te estiras, bostezas, te alargas, un minuto, luego ya iremos subiendo, pero de momento un minutito, algo, ¿no? Si no estás acostumbrado a hacer deporte, con un minuto es suficiente. Si estás acostumbrado y ya haces alguna práctica, pues sé consciente de esos minutos que dedicas a ejercitarte, a moverte, ¿de acuerdo? Después, organiza tu día, ya sea a través de una agenda mentalmente, organiza todo lo que vas a hacer ese día, visualízalo, míralo, voy a hacer todo esto, tal, organiza todo lo que vas a hacer para que tengas un mapa mental de lo que tienes que hacer hoy. Luego sé positiva, escoge una afirmación positiva, una frase que a ti te motive, una frase que a ti te venga bien, que te dé impulso, que te dé alegría, que te dé fuerza, que te motive y escríbela 3 veces en un papel, pero con la mano no dominante. Si eres diestra, con la izquierda. La escribes 3 veces. Cada día, ¿eh? Esto te va a ocupar un minuto, ¿eh? Ya verás que a lo largo, te lo digo porque yo lo he hecho, cuando empiezas vas a escribir muy mal, si no estás acostumbrada y tal, pero cuando lleves un tiempo haciéndolo, vas hasta incluso escribir bien con la mano izquierda, porque te vas a concentrar en hacer también la letra que quizás escribas hasta mejor que con tu mano dominante. ¿Vale? Pues escoge tu frase positiva y la escribes 3 veces con tu mano no dominante, con la que no utilizas normalmente. Luego, fomenta la lectura. Ahí ya no va a ser un minuto, ahí te digo que por lo menos 5 minutitos. 5 minutitos lee algo, me da igual que sea en papel, en un ebook, en el móvil, pero fomenta la lectura. 5 minutos de algo que te guste, de algo que te atraiga, de algo que distraiga tu mente, de algo que potencie la creatividad de tu mente, la intelectualidad. Lee 5 minutitos. Luego, observa tus pensamientos y las emociones y las anotas. Yo tengo un cuadernito muy chiquitín, así pequeñín, lo llevo siempre en el bolso y cuando noto algo que estoy incómoda, me siento algo mal, lo anoto, porque eso me da pistas de por qué me siento así en ese momento. A lo mejor ha pasado algo en mi vida, a lo mejor estoy tapando alguna emoción y en un momento dado se me dispara una emoción que digo, uy, ¿y ahora? Si estoy aquí a gusto comiendo fuera y tal, porque me siento así, porque a lo mejor tengo algo oculto. Y eso te va a dar pistas de qué tienes que cambiar o qué te pasa y no eres o no quieres ser consciente de lo que te está pasando. Entonces va muy bien anotar esos pensamientos, esos sentimientos que estás teniendo en ese momento, ¿vale? Después te voy a proponer que bendigas a 4 personas y te voy a decir qué personas van a ser. La primera, a ti misma. Bendícete a ti misma. La segunda, a alguien que te ha ayudado, alguien que te ha facilitado la vida, que te ha hecho un favor o que te ha ayudado de alguna manera. La tercera, alguien que conozcas pero que no tenga relación contigo. Por ejemplo, pues a lo mejor la cajera del supermercado o la panadera o alguien que conozcas pero con la que no tengas una relación. La bendices. Y la cuarta, esa va a ser la más difícil. Alguien que te haya hecho daño. Si te es difícil hacer esto, alguien que sea incómodo en tu entorno, alguien que te incomode de tu entorno, alguien que te fastidie.
Igual te es más fácil empezar por ahí, luego ya iremos ampliando, ¿vale? Y las vas a bendecir deseando que sean felices, te bendigo que seas feliz, que tengas salud, que estés tranquila y que estés a salvo. Diciendo estas 4 cosas cada vez que bendigas a una de las personas, empezando por ti, siempre tú primero, ¿de acuerdo? Después, impúlsate cada día, visualiza tu meta, qué quieres conseguir cuando traspases ese miedo que tienes, qué quieres conseguir después. Siéntela. Además, visualiza, ya he superado este miedo a conducir, cómo te sientes, visualiza eso. Y da un pequeñito paso cada día que te acerque a esa meta que quieres conseguir, ¿vale? Y por último, agradece antes de acostarte 3 cosas buenas que te han pasado en el día. Sencillo, ¿no? Os parece largo, pero realmente no lo es. Es una cosa cortita. Así que no me podéis decir que no podéis hacer esto. Así que os voy a invitar a que compartáis en el grupo de Telegram cada día si habéis seguido el ritual Stop Phobia y los otros ejercicios que os he dicho. Luego los voy a poner en el grupo, os voy a poner todos los ejercicios que tenéis que hacer, os voy a compartir la grabación y simplemente os digo, no tengas miedo del espacio que hay entre tus sueños y la realidad. Si eres capaz de soñarlo, también eres capaz de conseguirlo. Es una frase de Belva Davis y es real como la vida misma. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Te felicito de verdad por haber llegado hasta aquí y por eso te invito a que accedas al grupo VIP exclusivo de Telegram para seguir con los retos, con los ejercicios que iremos practicando entre clase y clase. Así que, si queréis, os doy descanso mañana domingo, pero el lunes a ponerse las pilas todas, a compartir en el grupo. ¿De acuerdo? Si queréis compartir alguna cosa, decidme alguna cosa que os gustaría. Voy a dejar de compartir. Si me queréis decir... Sí, Mar, una preguntita, lo de la I de impúlsate, ¿a qué te has referido? Perdona. A la I de impúlsate. Sí. Que cada día visualices tu meta y la sientas. Una vez has Vale. pasado el miedo, que tú visualices que ya no tienes miedo y la visualizas, ya no tengo miedo, por ejemplo, en tu caso es conducir, pues ya no tengo miedo a conducir, estoy conduciendo donde me da la gana, me siento bien, lo que tú quieras, y sintiendo esa emoción. Y que des cada día un pequeño paso que te acerque a esa meta. Como os he comentado, en tu caso, por ejemplo, podría ser, si tú coges el coche para llevar a las niñas al cole, pues cambia la ruta. Un día ves por un lado, por una calle, otro por otro, aunque sea nada, aunque sea un desvío de 20 metros, me da lo igual. Pero tienes que obligar a tu cerebro a hacer cambios. ¿Vale? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieras saber? ¿Algo que te falta? Porque luego en las siguientes clases iremos tratando más cosas. Pero de momento, ¿qué tal? No, de momento muy bien. Lo único que me ha sabido mal el principio, que me lo había perdido. No te preocupes, que luego ahora tardará un poco en comprimir porque dura hora y media, pero no te preocupes que luego lo voy a colgar y os iré colgando los ejercicios, no os agobiéis y los vais haciendo. El canal de Telegram Sí. lo has creado, porque es que antes lo he buscado, pero ya te digo, como estaba en el coche tampoco no he Ya podido mirarlo así. ya estás dentro del grupo. Sí, ay, pues ya lo Sí. miraré. Ya te digo, es que hemos ido corriendo, además ha ganado el partido, ha sido un partido ¡Ay, de infarto. enhorabuena! Ha marcado un gol, que gracias a ella hemos ganado. ¡Ay, su primer gol! Es que, bueno, estoy tática, de verdad, he pasado una